Si tienen sus Biblias, por favor, acompáñenme en Juan 10. Juan 10. Ya que en varios momentos de la conferencia estaremos recordando a Pastor MacArthur, quise comenzar esta conferencia enfocándonos en el único pastor que merece nuestra adoración, que es nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro pastor, es una ilustración común y preciosa en la Escritura, que la encontramos en varios lugares. Jacob dice que Dios ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. David, ya leímos, dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero me pregunto, ¿por qué utiliza Dios esta figura del lenguaje con tanta frecuencia? Y seguramente hay muchas razones. Primero, porque las ovejas son indefensas e impotentes, igual que nosotros. También son muy necias, igual que nosotros. Se acercan a precipicios y lugares peligrosos. Fácilmente se pierden. Las ovejas simplemente no pueden sobrevivir sin la ayuda de su pastor. Incluso su lana necesita el cuidado tierno de su pastor. Las ovejas producen lanolina, que es una cera natural, que si no se las esquila con regularidad, pues llegan a punto de no poder ni siquiera caminar, además de fomentar muchas infecciones. En pocas palabras, la oveja depende exclusivamente de su pastor, totalmente. También el trabajo del pastor es muy difícil, es muy duro, un trabajo sucio. Por eso José dice en Génesis 46 que todo pastor es una abominación para los egipcios. En Génesis 43 los egipcios ni siquiera podrían cenar en la misma habitación que los hermanos de José porque eran pastores. Era un trabajo extremadamente sucio y difícil. Tal vez cuando nosotros pensamos en un pastor en tiempos bíblicos, nuestra mente corre al Salmo 23, ya lo leímos. Entonces estás visualizando un pastor de pie en verdes prados con un laguito al lado, una cena muy dulce. Ahí todo el rebaño está comiendo tranquilamente, disfrutando de una hermosa tarde. Pero nos olvidamos de que eso era el sueño de David, de cómo sería tener un pastor perfecto. Eso es David imaginando el cuidado de Dios por su alma. El verdadero trabajo de un pastor en Israel no era nada semejante a esto. Israel es un desierto, es árido. Los pastos verdes no están allí. Está lleno de arena y tierra. Algunas pocas plantas pequeñas sobreviven sobre la sombra de una roca o al pie de alguna colina. Es por eso que las ovejas se dispersan, ¿no?, para encontrar comida, y los pastores tienen que hacer el trabajo arduo de mantenerlas juntas, ¿no? Además, era necesario porque hubo una multitud de depredadores. David habla de luchar contra lobos, contra leones, contra osos. Así que también el trabajo del pastor era peligroso. Tenía que arriesgar su vida por sus ovejas. Es por eso que es tan maravilloso y tan hermoso que nuestro Señor se compare con un pastor para ilustrar la salvación de pecadores errantes como tú y como yo. Y Jesús declara aquí en Juan 10 que Él es nuestro buen pastor. Y mi plan en esta noche es tomar 3 sermones y juntarlos en uno. Quiero ver el pasaje completo de Juan 10 sobre ese relato de que Jesús es nuestro buen pastor. Vamos a enfocarnos en los versículos 11 al 30, viendo 2 razones de que Cristo es nuestro buen pastor. 2 razones que Cristo es nuestro buen pastor. Primero, propicia la ira de Dios. Y segundo, preserva. Propicia y preserva. Y vamos a leer el texto mientras avanzamos en el sermón. Así que quisiera orar y pedir la ayuda del Señor y luego entramos. Padre, siempre que abrimos tu palabra, pedimos tu ayuda. Sabemos de que sin la iluminación de tu Espíritu Santo no podemos ver las maravillas de tu ley. Así que pedimos que abras nuestro entendimiento
Y Señor, como siempre, que nos permitas ver tu gloria, Padre, brillando en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Edifícanos y también te suplicamos de que si hay personas aquí que todavía no conocen al buen pastor, que hoy puedan recibir su tierno amor y ser salvos. Te lo imploramos en el nombre de Cristo. Amén. El contexto de Juan 10 comienza desde el capítulo 9 de Juan. Es la misma narrativa, la misma multitud. En Juan 9, Cristo sana a un hombre nacido ciego. Y los líderes religiosos pues interrogan a los padres y expulsan al ciego. Y Jesús está airado, está furioso con esos falsos pastores que condenaban a los judíos y los esclavizaban y los robaban. Ese mismo grupo que Cristo exhorta en el capítulo 10 de Juan. Y leamos rápidamente los primeros 10 versículos, tendré solamente un par de comentarios para darnos el contexto. Dice Juan 10:1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Nuestro Señor habla sin rodeos, habla de todos los líderes judíos como ladrones, que atacaban al hombre sanado, que destruían a hogares judíos, que devoraban a las casas de las viudas, como dice en otra parte. Cristo dice que no entraron en el redil por la puerta de la manera establecida por Dios, porque eran ladrones. Versículo 2, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. La puerta es el camino que Dios ha establecido para sacar al rebaño a los pastos verdes. Cristo explicará de que Él es esa puerta, la única manera de que el rebaño pueda entrar en los pastos verdes del reino de Dios. Es el camino que Dios ha designado, ¿no? Que tiene que entrar por Jesús y en particular a través de su muerte. Solamente Él puede hacerlo. Versículo 3 agrega, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Una imagen tan hermosa ahí de que Cristo nos conoce por nombre y nos saca. Pastor obviamente reconocido por el portero, también por las ovejas. En el versículo 4 dice que cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y tal vez allí tenemos que comprender un poco de cómo funcionaba el pastoreo en el primer siglo y por qué el pastor llamaba solamente a sus propias ovejas dentro del redil. Es porque en un mismo redil hubo ovejas de varios pastores diferentes. Un pastor promedio en el primer siglo no poseía un rebaño grande, tal vez una docena de ovejas. Además, no tenía los recursos para un redil propio o para pagar a un portero. Entonces, hubo rediles comunes donde diferentes pastores guardaban sus ovejas durante la noche. Pues por la mañana ese pastor llegaba al redil y llamaba a cada uno de sus propias ovejas y ellas, reconociendo su voz, le seguían fuera. Mas, versículo 5, al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esos falsos maestros, los judíos, con su judaísmo, se metieron al redil buscando devorar. Sin embargo, Cristo dice, mis ovejas no les siguieron. Las ovejas de Cristo nunca siguen la voz de falsos maestros. Dice verso 6, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Alegoría ahí en griego simplemente significa una figura de lenguaje, una imagen que enseña una verdad, pero ellos no comprendieron la analogía porque no tenían oídos para oír, no eran sus ovejas. Entonces, versículo 7, casi terminando aquí el contexto, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Cristo es no una de las puertas, no uno de los caminos a Dios, es la puerta, el único camino hacia los pastos verdes del reino. Todas las ovejas tienen que pasar por esa puerta, por Jesús.
El sistema judío que promovía una justicia en base a las obras humanas no podía llevar al pueblo a las bendiciones de Dios. Todos eran mentirosos, versículo 8, todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Hasta la fecha, todos los que dicen que pueden dar salvación son mentirosos. Pero gracias a Dios, los verdaderos creyentes nunca escuchan a los falsos. Es que Cristo resume versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Es de que Cristo tiene que salvar, es el único salvador que existe. Y cuando Él salva a una oveja, luego esa oveja puede entrar en el reino, salir libre y encontrar las bendiciones que su pastor provee. No así los ladrones, versículo 10, que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo protege a sus ovejas de falsos maestros y provee pastos verdes para sus ovejas, provee vida eterna. Bien, entonces sabemos un poco del contexto y nos lleva a nuestro primer punto que realmente contesta la pregunta, pero ¿cómo es posible que Cristo provea vida eterna, en particular a ovejas descarriadas y pecadores como tú y yo? ¿Cómo nos va a llevar a su reino? Y el primer punto, la razón que Cristo es un buen pastor, es porque Él propicia la ira de Dios en contra de nuestro pecado. Noten el versículo 11. Yo soy el buen pastor. ¿Y por qué es un buen pastor? El buen pastor da su vida por las ovejas. ¿No? En versículo 10, Cristo dijo que vino para darnos vida y ahora explica que la única forma que pudo darnos vida era entregando la suya. Ahora, en español parece un juego de palabras que yo he venido para darles vida y el buen pastor da vida. En realidad son dos palabras diferentes en griego. Versículo 10, Jesús dice que nos da vida. Versículo 11 dice que Cristo pone su alma por las ovejas. Obviamente se refiere a la muerte de Cristo cuando entrega su alma a su Padre. Y es precisamente por eso que Cristo se distingue como un buen pastor, un pastor común y corriente. Seguramente cuida de las ovejas. El buen pastor da su vida por sus ovejas, que realmente es increíble. Uno podría imaginar a una oveja sacrificada por su pastor, pero un pastor sacrificado por su oveja, realmente es increíble. Y una palabra muy importante allí que habla de que da su vida por ellas. Esa palabra, aunque pequeña, es muy importante, que da su alma por nosotros. Habla de la propiciación vicaria, que Cristo dio su vida como sustituto por nosotros, que dio su vida por sus ovejas, que Cristo entrega su alma en nuestro lugar, muere la muerte que nosotros merecemos. No fue un lobo salvaje el que nos amenazó, fue más bien la ira justa y omnipotente de Dios. Por eso dije que el buen pastor propicia, porque la forma en que Cristo nos salvó fue aplacando, fue propiciando la ira de Dios en contra de nuestro pecado. Cristo tomó sobre sus hombros nuestro pecado. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La paga del pecado, la deuda que nosotros debíamos, es la muerte. Y Él nos salva muriendo nuestra muerte, dando su vida. El buen pastor entregó su vida por ovejas descarriadas y débiles. Y eso obviamente contrasta completamente con los falsos maestros. En el versículo 12 dice más, el asalariado
y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Nuevamente, el asalariado representa a los líderes judíos que terminan dejando morir a las ovejas para preservar sus propias vidas. Por tanto, no se le puede comparar con el buen pastor que da su vida para salvar a sus ovejas. Estos asalariados son precisamente como los pastores inútiles que Dios condena en Zacarías 11. Zacarías 11:17 dice: ay del pastor inútil que abandona al rebaño. Ay del pastor inútil que abandona el rebaño. Cristo nunca hace esto. Dios odia, Dios aborrece al líder que no está dispuesto a proteger a su pueblo. Lo condena, ¿no? El que no proteja el rebaño no es pastor, es un asalariado. Dice versículo 13 precisamente: así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas, ¿no? Huye porque obviamente está más preocupado por su propia vida que las ovejas de otra persona. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Es un asalariado. De hecho, leí que en la Mishnah los rabinos comentan de que el asalariado que estaba cuidando el rebaño de otro, si varios lobos atacaban al rebaño, que ese asalariado no era legalmente responsable por proteger al rebaño, que no era responsable por la pérdida de las ovejas, porque era simplemente impensable que un asalariado, perdón, es una palabra difícil de pronunciar, asalariado, era impensable pensar que él diera su vida por las ovejas de otra persona. Pero nuestro buen pastor ni contrata a alguien más para cuidarnos, ni huye cuando la ira justa de Dios nos amenazó, sino que Él valientemente tomó nuestro lugar, puso su alma bajo el golpe aplastante de la furia de la ira de Dios y murió la muerte que nosotros merecemos, propició la ira de Dios. El gran pastor se hizo oveja, se hizo el cordero inmolado para quitar nuestros pecados, y toda la alabanza y toda la gloria Él lo merece. Y esto tal vez genere la pregunta en la mente: ¿por qué lo haría? ¿Por qué ese pastor da su vida por esas ovejas? Noten el versículo 14. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ahora, ese verbo conocer tal vez no es lo que tú piensas. El verbo conocer en la Biblia, cuando una persona conoce a otra persona, no se trata de datos, no se trata de mera información. Se trata de una relación íntima, amorosa. Y eso se aclara aún más en el siguiente versículo, cuando Cristo compara la forma que nos conoce con la manera en que el Padre le conoce a Él. Noten esa relación íntima, cercana, exclusiva. En el versículo 15 dice: así como, se puede traducir, de la misma manera como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo conozco a mis ovejas en la misma manera que mi Padre me conoce a mí. Esto realmente es sorprendente, ¿no? Se trata de una relación entonces íntima, recíproca, amorosa. Así es que la palabra conocer se usa en la Biblia. De hecho, a veces saben que se usa como un eufemismo para una relación más íntima. Adán conoció a su mujer y dio a luz a Caín. Conocer a una persona trata de una relación personal. De hecho, Cristo dice en Juan 17:3 que la vida eterna es no conocer información acerca de Dios. Vida eterna es conocer a Dios, tener una relación íntima con Él. Romanos 8:29 describe a los salvos como los que Dios conoció.
de antemano. Y esto obviamente no trata de información porque Dios es omnisciente y conoce a cada ser humano, pero solamente conoce así a los suyos. Cristo sabe información de todos, pero Él dice a los impíos: apartaos de mí, nunca os conocí. Nunca tuve esa relación que tengo con mis ovejas, esa relación de amor. Es un conocimiento relacional. Es lo asombroso del versículo 15, porque cuando pensamos en la manera que el Padre ama y conoce a su Hijo y la forma en que el Hijo conoce y ama a su Padre, ese amor eterno, intertrinitario, inquebrantable, de que el Padre ama a su Hijo en todas sus perfecciones, está enamorado y se deleita en cada uno de sus atributos, se complace en todo lo que es su Hijo amado. Y pensar que Cristo dio su vida por nosotros porque así nos conoce, eso es increíble. Es increíble, maravilloso, nuestro buen pastor. Noten que es precisamente ese conocer, ese amor que le impulsa final del versículo 15 a decir: entonces pongo mi vida por las o por mis ovejas. Y ahora se torna mucho más personal. En el versículo 11 dijo en tercera persona de que el buen pastor conoce, o sea, da su vida por sus ovejas. Pero ahora, hablando de su amor por nosotros, cambia a primera persona. Y dice: doy mi vida por mis ovejas. Hermoso. Lo que llamamos la doctrina de la redención particular. Que Cristo no dice: doy mi vida por el mundo. Dice: doy mi vida por mis ovejas, las ovejas que conozco, que amo. ¿No? Efesios 5:25, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Un amor exclusivo e íntimo. Juan 17, Cristo explica en el verso 9 de que no intercede por el mundo. Dice: no ruego por ellos, por el mundo. Dice: no ruego por el mundo, ruego por los que me diste. Y luego en Juan 17:19 dice: yo me santifico por ellos. Cristo fue a la cruz por su esposa, por sus ovejas. Así que Cristo no muere por todos sin excepción, sino que muere por todos sin distinción, por personas de toda tribu y lengua y nación. Y Cristo precisamente explica esto, noten, en el siguiente versículo 16. Que no murió solamente por los creyentes judíos en el redil del judaísmo. También dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, gracias a Dios. Porque nosotros somos de ese redil gentil, ¿no? Entonces, por un lado dice que este redil es el redil del judaísmo. Y Cristo tenía ovejas, creyentes judíos en ese redil. Pero también hay otro redil, el redil de los gentiles, donde nosotros pertenecíamos. Pero quiero que presten atención a ese verbo tengo. Y observen que es tiempo presente, que es maravilloso. Cristo dice: tengo ovejas en aquel redil de los gentiles. Y es interesante porque en el momento que lo dice, lo ve como ya son sus ovejas. Pero nosotros no existimos todavía cuando Él lo dice. ¿No? Demuestra que Cristo es soberano en tu salvación. Tú no te convertiste en su oveja al creer. Tú ya pertenecías a Cristo hace 2000 años, de hecho, desde la fundación del mundo, cuando el Padre te prometió a su Hijo. Ya eras oveja de Cristo. Continuando en el verso 16, dice: aquellas también debo traer y oirán mi voz. Más vemos aquí de la soberanía de nuestro pastor. Observen que las ovejas no vienen por sí mismas. No vienen de su propia cuenta. Cristo dice que Él debe traerlas. Mi Padre tiene que jalarlos, dice Cristo en Juan 6.
Y luego dice, y oirán mi voz. Y eso habla de la regeneración. Okay. El Espíritu Santo tiene que capacitarnos, tiene que darnos oídos para escuchar la voz de nuestro pastor y luego le seguimos. Otros que no tienen oídos para oír, no le siguen. Y luego agrega al final del verso 16, y habrá un rebaño y un pastor. Y eso realmente es nuevo en la historia de la redención, ¿sí? Hasta este momento en la historia de la redención, desde que Dios llamó al pueblo de Israel desde el antiguo pacto en Éxodo 20, la única forma de alcanzar salvación fue a través de Israel, a través de la circuncisión. Un gentil tenía que convertirse en prosélite, como Ruth, por ejemplo, la moabita, que dijo a Noemí, tu pueblo ahora será mi pueblo, tu Dios, mi Dios. El pueblo de Ruth ahora era Israel. Pero por primera vez ahora Cristo está revelando un misterio, como Pablo lo nombra, de que Cristo va a tomar ovejas, ¿sí?, del redil de los judíos, pero ahora también del redil de los gentiles. Y va a tomar ovejas de los dos rediles y todas las ovejas van a formar parte de un solo rebaño, donde ya no habrá distinción entre judío y gentil. Efesios 3:6 dice que los gentiles ahora son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego. Romanos 11, hay un solo árbol que es el pueblo de Dios. Versículo 17. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. El plan de redención es un plan eterno. Amén. Demostrando que el Padre ama eternamente a su Hijo. Pero noten también esa última frase del verso 17, que Cristo da su vida para volverla a tomar. Nuestro buen pastor no es como un pastor que muere devorado por un lobo y ya deja a las ovejas sin pastor. No, Cristo muere para resucitar poderosamente. Y explica esto en el versículo 18. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Nadie le quita la vida de nuestro soberano pastor. Él entrega su vida voluntariamente. Y eso es exactamente lo que vemos al final del Evangelio de Juan. En Juan 19:30, Cristo ahí en la cruz clamó, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Y ese verbo entregó es de mucha importancia en la narrativa de la crucifixión. Juan lo usa en varias instancias. Primero vemos de que Judas entrega a Jesús a los judíos para ser crucificado. Luego vemos de que los judíos entregan a Jesús a Pilato para ser crucificado. Y luego Pilato entrega a Jesús a los soldados romanos para ser crucificados. Todos pensando que tenían el poder y la autoridad de entregar a Jesús a la muerte. No. Cristo es un pastor soberano. Él mismo de manera voluntaria entregó su espíritu al Padre y no lo hizo hasta después de beber la última gota de la copa de la ira de Dios que tú y yo merecemos. Solo después de propiciar toda la ira de Dios. Solo después de cumplir todo lo que la Escritura profetizó de su primera venida. Entonces, y solamente entonces, dijo, consumado es. Y luego voluntariamente entregó el Espíritu a su Padre. Él es el buen pastor
que propicia la ira de Dios en contra de sus ovejas. Y termina el versículo 18. Este mandamiento recibí de mi Padre, denotando nuevamente que fue algo voluntario. Porque Cristo fue a la cruz por obedecer a su Padre. ¿Sí? Y Cristo no fue por obligación. No es de que diga, ok, papi, lo hago. Pero obligado, como tus hijos te obedecen, que están ahí caminando a su cuarto para limpiarlo, pero no obedeciendo con gozo. No, Cristo por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, obedeció el mandamiento de su Padre. Obviamente disfrutan de la misma voluntad, Dios es uno, tienen el mismo deseo. Ahora rápidamente 3 versículos aquí de transición en la narrativa, versículo 19. Dice que volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Jesús siempre nos obliga a tomar una decisión. Siempre nos obliga a dar una de 2 respuestas, o amarlo o a rechazarlo. Primero, los que rechazan, versículo 20, muchos de ellos decían, demonio tiene, está fuera de sí, ¿por qué le oís? Recuerden en la narrativa que Jesús acaba de sanar a un ciego de nacimiento. De algún modo los judíos tenían que explicar el poder sobrenatural que Jesús tenía para sanar. Así que le acusan de ser empoderado por un demonio. Pues era la forma más fácil de descartar su mensaje y sus obras. Y preguntan, ¿por qué le vas a escuchar? Es como cuando estás caminando en la calle y ves en la esquina a un loco que está gritando tonterías en drogas y dices a tus hijos, no lo mires, está loco, está fuera de sí. Así consideraban a Cristo. Pero no todos pueden llegar a esa conclusión. Versículo 21. Decían otros, esas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y ahí está el punto crucial. Cristo no se comportaba como un loco, como un endemoniado. Vemos varios casos de endemoniados en la Biblia. Los demonios dejaban a la gente desnuda, cortándose con cuchillos, destruyendo a las personas. Blasfemaban en voces horribles. Jesús, en cambio, hablaba con perfecta lucidez. Además, Jesús acaba de sanar a un ciego. Un demonio no sana, destruye. Así que incluso aplicando una lógica humana razonable, la acusación no tenía sentido de que era endemoniado. Que la realidad es que los milagros, las señales que Jesús hizo, aunque nunca tenían el poder ni el deseo, digamos, de convertir a nadie, ver milagros físicos no cambia el corazón, pero sí lo autentificaron como Mesías. Sí mostraba a la gente de que Él era el Mesías y que debían escuchar su mensaje. De que era el Mesías, como describe Isaías 53, que debía propiciar la ira de Dios en contra de nuestro pecado. De que Él era el siervo de Jehová, que iba a ser quebrantado y herido por nuestras rebeliones. Así que tenemos que enfrentarnos con la pregunta, ¿qué vamos a hacer con este punto? De que Cristo dice que es nuestro buen pastor porque propicia la ira de Dios en contra de nuestro pecado. ¿Cómo vamos a responder a esa verdad tan tremenda? Pues obviamente nuestra gratitud debe expresarse con fe, confiando en el sacrificio de nuestro buen pastor. Y a veces es una lucha como cristianos, aun los que tenemos buena teología, seguimos luchando por obtener la aprobación de Dios en vez de confiar de que Cristo en la cruz propició totalmente la ira de Dios. Ya no hay ninguna condenación. Nada de lo que hago puedo hacerme más acepto delante de Dios. Pregúntate, ¿tú vives libre del temor de la ira de Dios confiando en la propiciación de tu pastor?
¿O te encuentras constantemente tratando de compensar a Dios por tus frecuentes fracasos? Confía, hermano, en la propiciación de nuestro buen pastor que dio su vida por nosotros. 2 razones dije que vamos a ver de nuestro buen pastor. Primero, Él propicia, ahora Él preserva. Versículo 22. Dice, versículo 22, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, se refiere a la fiesta de Hanukkah, que se celebra en el invierno, es el momento cuando el templo fue dedicado en el 2 siglo antes de Cristo, en el tiempo de los Macabeos. Versículo 23 dice que Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, ese porche era enorme. Estaba situado en el lado este del patio de los gentiles, así que cualquier persona tenía acceso a ese pórtico. Cabían miles de personas. La iglesia primitiva se reunía ahí en el pórtico de Salomón en Hechos 3 y 5. Y dice el verso 24 que le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ahora, es posible que algunos de la multitud estuvieron buscando información, pero el impulso detrás de la pregunta, aprendemos más tarde, es de que buscaban una justificación para matarlo. Buscaban una forma de acusarlo. Querían escuchar: yo soy el Mesías, para llevar esto a los soldados romanos y utilizarlo en su contra. Pero Jesús no cae en su trampa. Versículo 25, Jesús les respondió: os le he dicho y no creéis. Ya les dije, ya les expliqué esto, ¿no? Ya Cristo había explicado muchas veces de que Él era el ungido de Dios, que Él había sido enviado por Dios. Dijo que sus obras eran inseparables de las obras de su Padre, que era el Hijo de Dios. Dijo que era el pan de vida, el agua viva, la luz del mundo. Dijo que podría librarlos de su pecado, que tenía poder de perdonarlos. Dijo en Juan 8 que era el yo soy, antes que Abraham fuese yo soy. Dice en este capítulo que es la única puerta, el buen pastor. Lo había dicho 100 veces de diferentes maneras, pero ellos no querían aceptar, no querían creer. Y además los milagros de Jesús les señalaban como el Mesías. Noten, versículo 25 continúa: las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, ¿no? Las señales de Jesús autentificaban su ministerio, ¿no? Hizo andar al cojo, alimentó a 5,000 hombres, sanó a un ciego de nacimiento. Señal tras señal, apilando evidencia irrevocable de que Jesús era el Mesías. Porque las señales que hacía eran precisamente las cosas que el Antiguo Testamento profetizaba acerca del Mesías. Isaías 35, versículo 5 dice: los cojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Exactamente todo lo que Jesús hacía. Entonces Jesús afirmó ser el Mesías, Jesús realizó las obras del Mesías. Pero versículo 26, pero vosotros no creéis, permanecieron como incrédulos. Y ahora la declaración fuerte del pasaje. Versículo 26 termina: vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. No sois de mis ovejas, como os he dicho. ¿No creyeron? ¿Por qué no? Porque no eran sus ovejas. No eran ovejas que el Padre había dado a Cristo. No es de que no creyeron por su propia culpa. No creyeron. Dice, porque Él es un buen pastor y sabe quiénes son sus ovejas, y supo que ellos no eran sus ovejas, ¿no? Sus ovejas oyen su voz y le siguen. Las otras no pueden. Y a primera vista esta verdad de la Escritura nos parece injusto.
que el incrédulo no cree porque no fue escogido por el Padre. Y pues la Biblia está de acuerdo que no es justo, porque justo sería condenar a todos al infierno. Lo que demuestra más bien es la gracia del buen pastor, de que Dios escoge algunas ovejas y las redime, demostrando que además de ser justo, Él también es un Dios lleno de misericordia y que por el puro afecto de su voluntad nos ha escogido, como Efesios 1 explica. Y muestra esa misericordia a sus ovejas, versículo 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Noten dos aspectos claves del clamor del pastor en este pasaje. Primero, el pastor llama en presencia de todas las ovejas, no solamente las suyas. Y eso habla de la invitación genuina y general que Cristo extiende a todo el mundo, a venir a la salvación. Eso lo vemos en textos como Juan 3:15, que el Hijo del Hombre debe ser levantado para que cualquier persona que cree sea salvo. Pasajes como Isaías 45:22, volveos a mí y sed salvos todos los confines de la tierra. Todo aquel que cree será salvo. Es una invitación genuina, una invitación general y abierta a toda la humanidad. Pero segundo, notamos que solamente las verdaderas ovejas reciben la capacidad dada por Dios de oír esa voz y seguir a Cristo. En otras palabras, la invitación general de Cristo a todos se convierte en un llamado eficaz cuando el Espíritu Santo nos regenera y nos da oídos y ojos para escuchar y ver a Cristo. Y para nosotros el llamado entonces se convierte en un llamado irresistible. Cristo no dice que mis ovejas oyen mi voz y algunas me siguen. Dice que todas mis ovejas oyen mi voz y todas me siguen. Además, como ya vimos, Jesús no predice que conocerá a sus ovejas. Dice que ya las conoce. Y es otro recordatorio precioso que tú no sigues a Cristo por tu mérito. Tú no sigues a Cristo por tus buenas obras. Tú sigues a Cristo porque Él te llamó de manera irresistible. Estás en su rebaño, ¿por qué? Porque el Padre te puso así, te puso allí. No porque ganaste tu entrada. Versículo 28. Y yo les doy vida eterna. Él las llama y las da vida eterna. La vida eterna no se gana, se recibe. Cristo lo da, lo regala. Y en el momento que lo da es un don irrevocable. Los dones en llamamiento de Dios son irrevocables. Porque es vida eterna. Hay una seguridad absoluta en la vida eterna. Piénsalo solamente un segundo. Cristo da vida y la cualidad de esa vida es que es vida eterna. Por definición, si uno recibe vida eterna, ¿por cuánto dura? Eternamente. Si, como algunos piensan, uno puede perder su salvación y terminar en el infierno, entonces nunca recibió vida eterna. Por definición, la vida eterna tiene que durar eternamente. Y para enfatizar eso aún más, Cristo agrega, y no perecerán jamás. En griego es la negación más fuerte posible. Es impensable, imposible que perezcan. ¿Cómo podrían perderse si tienen vida eterna? En la mente de Cristo no existe manera, razón o escenario en que una de sus ovejas pueda perderse. Él es el buen pastor. Si perdiera a una sola de sus ovejas, se convertiría en el mismo pastor inútil que está condenando en el pasaje. Imposible. Imposible que una de las ovejas de Cristo perezca. Así que fin del versículo 28, y nadie las arrebatará
de mi mano. La seguridad en las manos de Cristo es absoluta. Ahora, por supuesto, nuestros hermanos, y no quiero hacer burla de mis hermanos que creen que la salvación se pierde, pero sí quiero explicar esto, es importante. Claro que nuestros hermanos que enseñan que la salvación se puede perder argumentan. Sí, nadie puede arrebatarnos de su mano, pero nosotros podemos saltarnos de su mano y cometer apostasía. Pero es una de las razones por las cuales quise darles todo el contexto de Juan 10, para que vean de que eso destruiría toda la imagen que Cristo está pintando aquí de que Él es nuestro buen pastor. Porque el punto de la ilustración es de que la seguridad de la oveja no depende de la oveja, depende del pastor. Entonces, los que creen que la salvación se puede perder, por un lado están de acuerdo que si un lobo ataca, pues no se espera que la oveja se va a defender de sí misma. Se asume de que el pastor es responsable de proteger a su oveja. Pero si simplemente seguimos la misma lógica, ¿qué pasa si una oveja se desvía? Y en la analogía se asume que la oveja se va a descarriar. Es lo que hacen las ovejas. Tienen que ir a buscar comida. Son animales simples. Pero de nuevo, ¿de quién es la culpa si una oveja se desvía y cae por un precipicio y muere? Todos vamos a pensar, uy, ese pastor no pudo hacer nada. Pues la oveja era demasiado terco. ¿Qué se puede hacer con un animal así? No, todos vamos a pensar lo mismo, y es esto. ¿Qué hacía ese pastor tan inútil? ¿Por qué dejó que su oveja se acercara tan cerca al precipicio? Es culpa del pastor. Si la oveja muere, es culpa del pastor. Por eso la enseñanza de que alguien puede perder su salvación es ofensiva y es errada. Porque afirmar que alguien puede perder la salvación atenta contra el carácter del buen pastor y le convierte en un pastor negligente. Y Jesús no es así. Él se hace responsable por las ovejas perdidas, las descarriadas, las amenazadas. Él dice en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hermanos, la única manera que una oveja de Cristo se puede perder es si Cristo desobedece la voluntad de su Padre. Imposible, inconcebible. El buen pastor es omnipotente, siempre preserva a cada una de sus ovejas. Volviendo a Juan 10:29. Por si fuera poco la promesa de Cristo, ahora apela al poder de su Padre, como si dijera, pues si no confían en la fuerza de mi mano, por lo menos crean en el poder de mi Padre. Él dice, versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Una vez más observamos que lo que nos convierte en ovejas de Cristo no tiene que ver con nuestra fe o nuestras obras. Somos ovejas de Cristo porque su Padre nos dio a Él. Y el Padre dice que Cristo es mayor que todos. Él es omnipotente, su poder es inigualable, incomparable. Si el Padre no quiere que algo ocurra, ¿quién puede oponerse a Él? Nabucodonosor intentó y terminó diciendo, no hay quien detenga su mano, ni le diga qué haces. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que Él quiere lo hace. Salmo 115:3. Y lo que Él ha querido y lo que Él quiere es preservar a sus
hijos. Romanos 8 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada que te incluya a ti, criatura, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, pero ¿qué pasa con los cristianos que abandonan la fe y vuelven al mundo? ¿Pierden su salvación? Bueno, Juan nos explica en 1 Juan 2:19 que salieron de nosotros, ¿por qué? Porque no eran de nosotros, porque si realmente fueran ovejas de Cristo, Él las habría preservado. También hubieran perseverado. Es por eso que además de abrazar la seguridad de la salvación, también enfatizamos la perseverancia de los santos. El que dice, salvo, siempre salvo, puedo vivir como el diablo e ir al cielo, demuestra que no conoce a Dios. Donde hay salvación verdadera, hay perseverancia. Dios mediante, vamos a terminar la última sesión con ese tema del señorío de Cristo en la salvación. Pero acá Cristo está exaltando la otra cara de la moneda, que Él siempre preserva a sus ovejas. ¿No te preguntas, cristiano? ¿No te preguntas por qué siempre vuelves a Cristo? ¿Por qué a pesar de tu fragilidad y tus frecuentes fracasos, que tú sigues en la iglesia? No eres por ti. No eres por ti. No es por ti. Es porque tienes un buen pastor que te preserva. Si Él te dejara descarriarse, te irías por siempre, garantizado. No habría cristianos en el mundo, todos somos pecadores errantes. Pastor MacArthur siempre decía, si la salvación se puede perder, todos la perderíamos. Pero nuestro buen pastor nos preserva en su mano omnipotente. Dices, Josías, estoy confundido. Primero Cristo dijo que estamos en su mano y ahora dice que estamos en la mano de su Padre. ¿En cuál estamos? ¿En la mano de Cristo o en la mano del Padre? ¿Respuesta? Sí, versículo 30. Yo y el Padre, uno somos. Uno somos. No es una cosa o la otra. Cristo ya explicó en Juan 5:19, todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo igualmente. En la teología llamamos esto operaciones inseparables, que todo lo que Él hace el Padre lo hace el Hijo y viceversa, porque comparten la misma esencia. Jesús dice, yo y el Padre uno somos, donde el concilio de Calcedonia afirma que Cristo es consustancial con el Padre. Eso no significa que son la misma persona. Jesucristo no utiliza el adjetivo masculino pensando Padre y yo somos una sola persona. Utiliza un adjetivo neutro, que son uno en naturaleza. Un glorioso misterio que Juan explicó en Juan 1:1, que aunque el Verbo estaba con Dios desde el principio, porque eran personas diferentes, el Verbo era Dios, porque eran de la misma esencia. El credo de Nicea lo expresó con la palabra homoousios, ¿no? Del mismo ser. Y los judíos lo entendieron. Miren rápidamente versículo 33, cuando Cristo dijo, yo y el Padre uno somos, ellos tomaron piedras para matarlo. ¿Por qué? Porque dicen, tú siendo hombre te haces Dios. Comprendieron de que Él estaba diciendo que Él es Dios hecho carne. Y ya que eso es cierto, no hay lugar más seguro que estar en sus manos. Pablo nos dice en Colosenses 3:3 que vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No hay lugar más seguro. Así que les imploro, cuando hablan de la salvación y la gente pregunta si la salvación se puede perder, ayuda a la gente a pensar en eso. Esa pregunta está mal planteada.
está mal formulada, de manera muy impersonal. Y la forma que debemos plantear la pregunta es así: ¿puede Cristo perder a una de sus ovejas? Esa es la pregunta. Porque si hace esa pregunta a un cristiano, la respuesta tiene que ser imposible, imposible. Cristo es nuestro buen pastor. Él siempre nos preserva. ¿Confías en esto? ¿Confías de que Él te va a preservar hasta la eternidad? Tú puedes descansar, cristiano, descansar en la bondad de tu pastor que te preserva. Él jamás podría perder a una de sus ovejas. Dios, como estaremos viendo en esta conferencia, nos ha dado pastores humanos. Efesios 4 dice que los pastores maestros son un don de Dios para la iglesia. 1 Tesalonicenses 5 dice que debemos tenerlos en mucha estima. Hebreos 13 que debemos acordarlos. Entonces es correcto que recordemos a Pastor MacArthur. Fue un excelente pastor en esta iglesia por más de 56 años. Lo vamos a extrañar un montón. Nadie puede reemplazarlo. Pero la razón que fue un regalo tan precioso es porque nos apuntó al buen pastor, el único pastor digno de adoración, el gran pastor de las ovejas, Hebreos 13, el príncipe de los pastores, 1 Pedro 5. Él es inigualablemente bueno. ¿Y por qué es tan bueno? Porque vimos en el contexto de que Él provee y protege a sus ovejas. Él es nuestra puerta, nuestro único camino para entrar en las bendiciones del reino. Y porque vimos en nuestro primer punto que Él es el buen pastor porque propicia, da su vida para propiciar la ira de Dios por nuestro pecado. Él entregó su alma en la cruz y fue aplastado por nuestra iniquidad. El pastor se hizo cordero para quitar nuestro pecado. Y por eso debemos confiar totalmente en su sacrificio. Con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Él nos va a presentar delante de su Padre, Colosenses 1, irreprensible, sin mancha. Nos lavó totalmente. Ahora somos completos en Él. No hay nada más que debemos hacer para nuestra justificación. Pero no solo confiamos en su obra, también confiamos en su persona, que nos conoce, que nos ama y que promete preservarnos. Promete preservarnos. Confiemos, hermanos, en su cuidado. Él solamente, como buen pastor, solamente nos lleva a verdes pastos. Solamente nos guía por caminos rectos. Incluso cuando sientes que pasas por el valle de la sombra de muerte, incluso cuando sientes el dolor de su vara, tú puedes saber de que Él es un buen pastor, que te persigue con su bien y su misericordia todos los días de tu vida hasta que regrese por nosotros. Vamos a orar. Padre, qué grandes y preciosas promesas nos has dado. Gracias por este recordatorio de que nuestro Señor Jesucristo dio su vida en la cruz por nosotros. Propició tu ira en nuestra contra. Gracias por ese sacrificio y gracias de que hoy a tu diestra, Padre, intercede nuestro mediador, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, intercediendo para preservarnos hasta el final, cuando Él regresa en gran gloria y reina eternamente con nosotros. ¡Qué privilegio! Ayúdanos a fijar nuestros ojos en Él y solo en Él todos los días de nuestra vida, para que Él reciba toda la gloria y la honra. Amén.